Hace ya algo de tiempo, estaba solo en Año Nuevo y decidí descargar Doki Doki Literature Club para entretenerme un rato durante la noche. Grave error. En sí, el juego me había llamado la atención, en parte porque podías descargarlo en forma gratuita y por otra parte porque había ganado algo de popularidad porque se decía que escondía algo detrás de su fachada. Interesantemente, las circunstancias en las que lo jugué, de noche y completamente solo, fueron muy apropiadas, porque en el fondo este juego trata de la soledad y los efectos que puede tener en nosotros. Pero exactamente ¿qué es la soledad? La respuesta es más truculenta de lo que parece, sobre todo en esta época. En primera instancia, parece que estar solo implica que no tienes a nadie a tu alrededor, obviamente. Pero muchos hemos sentido esta sensación de soledad, incluso cuando estamos acompañados de nuestros amigos o conocidos. Por el lado contrario, hay veces que podemos sentirnos acompañados, incluso cuando estamos completamente solos. Sobre todo con todas las formas de comunicación que tenemos en esta época moderna. Y aunque para algunos puede ser intolerable, en sí la soledad no es ni buena ni mala. A veces necesitamos estar solos para reflexionar y pasar un tiempo con nosotros mismos. Pero en un sentido realista, también nos es imposible estar completamente aislados de la sociedad como el ermitaño que se va a vivir a la montaña. De hecho, hace algunos días hubo una controversia por algo similar. MrBeast, uno de los youtubers más populares, retó a una persona a vivir en completo aislamiento durante todo el tiempo que aguantara, con la condición de que por cada día que pasara le iba a pagar $10,000. Al inicio, este reto parecía muy sencillo. Esta persona tenía un chef personal y varios lujos como un jacuzzi privado o incluso una máquina de helados. Pero el giro es que por cada día que pasara, esta persona tenía que deshacerse de un objeto del cuarto. Y bueno, toda esta controversia es porque acusaban a MrBeast de poner en riesgo la vida de esta persona. Lo cual es completamente ridículo porque podía irse en el momento en que quisiera. Pero lo cierto es que, en realidad, el aislamiento forzado sí se ha llegado a utilizar como un tipo de método de tortura. De hecho, algo similar vemos en una novela de Stefan Zweig que se llama El juego de ajedrez, en el que a una persona la encierran en un cuarto de hotel sin tener contacto ni ningún tipo de distractor y poco a poco va enloqueciendo hasta que encuentra un libro de ajedrez y en su necesidad de algún tipo de interacción se pone a leerlo, lo memoriza y llega al grado de jugar partidas contra sí mismo, lo cual pues no sé si le ayuda realmente a haber conservado la canica, ¿verdad? El punto con estos ejemplos es que nos muestran cómo hay distractores de la soledad. Ver una película, leer un libro, incluso hasta cierto punto escribir. Estos distractores suelen ser una forma de interacción indirecta, pero en sí no sustituyen el contacto con las demás personas. Y precisamente en Doki Doki vemos cómo los personajes van a utilizar la lectura de novelas y mangas en conjunto con la escritura de poemas para expresar algunas de las partes más oscuras de sí mismos e intentar comunicársela a los demás. Es decir, que esta es la forma en la que buscan deshacerse de la soledad y generar un verdadero contacto con los otros. Pero antes de entrar de lleno al juego, es importante mencionar que Doki Doki es lo que se conoce como una novela visual. En su forma más sencilla, este tipo de juego actúa como una novela común y corriente a la que se le añade algún tipo de elemento interactivo, como resolver algún tipo de rompecabezas. Por ejemplo, los juegos de Phoenix Wright se desarrollan como la novela clásica policíaca, en las que ocurre un crimen, el detective lo investiga y al final se descubre quién fue el culpable. El giro de esta novela visual es que la historia se divide en dos etapas. Por una parte, la de investigación, en la que haces la labor de detective al interrogar testigos y juntar pistas para resolver el caso, y la etapa de juicio, en la que utilizas las pistas que encontraste para defender a tu cliente y encontrar al verdadero culpable. Aún así, la capacidad de decisión que tienes en este tipo de juegos es bastante limitada. Al final, vas a seguir esta historia básica que ya se preplanteó, a menos de que pierdas el caso, y entonces vas a tener que reiniciar la partida desde tu último punto de guardado. En contraste con esta clase de narrativa 100% lineal, hay varios casos en las novelas visuales en las que las decisiones que tomemos van a tener una consecuencia dentro de la narrativa y la historia cambia a partir de nuestras acciones. No sé si en algún momento llegaron a leer una de estas novelas de Crea tu propia aventura, en la que en los momentos clave en el libro te decían que tomaras la decisión como si tú fueras el protagonista
y dependiendo de qué decisión tomaras, saltabas a la parte del libro específica. Las novelas visuales se pueden ver como una clase de herederas de estos libros de Escoge tu propia aventura. Entre estos juegos, uno de los géneros más populares es el del dating sim o el simulador de citas, en el que dependiendo de las decisiones que tomemos en el juego, puedes quedarte con la best girl o incluso con llegar al temido bad ending. Podría dar muchos ejemplos de estos juegos, pero lo que tienen en común es que se tratan de conquistar a una serie de waifus, josbandos o palomas. Aunque no lo crean, ese juego existe y es una de las cosas más delirantes que he visto. No sabía que tan solo unos días después me iba a encontrar con algo todavía más extraño, algo que me hizo dudar de mi cordura. Les presento a My Horse Prince. No sé quién hizo este juego, no sé por qué lo hizo. ¿Acaso buscaba ayudar a la humanidad o destruirla? Fuera de broma, tenía que enseñarles esta cosa. Ahora regresemos al video. En fin, nosotros tomamos el papel del protagonista, que en realidad suele ser un personaje sin rostro ni muchas características distintivas, para que esto nos permita autoinsertarnos dentro de la historia. Otros dos detalles que debo de enfatizar de este género son que la mayoría de los personajes suelen cumplir con estereotipos muy bien definidos, como la chica reservada, la amiga de la infancia y, por supuesto que no puede faltar, la tsundere. Lo segundo es que los personajes suelen estar predispuestos a enamorarse del protagonista, es decir, que si les puedes hablar, los puedes romancear. Además de que la gran mayoría de este tipo de juegos suele tener elementos H, o al menos un poco atrevidos, en los que se generan interacciones íntimas que se van guardando como imágenes una vez que completamos estas escenas, algunas de las cuales pueden ser muy difíciles de conseguir. Todos estos elementos que mencioné son cosas que se van a retomar y subvertir en Doki Doki para crear lo que a mi parecer es una verdadera obra maestra en la que se desarrollan algunos temas muy fuertes como la depresión, el abandono familiar y otras formas en las que se pueden expresar la soledad. Y esta subversión de la que hablo inicia con la forma en la que Doki Doki juega con nuestras expectativas, porque creo que muchos se reirían si les dijera que esto es aterrador. Por esa razón el juego abre literalmente con una advertencia que nos dice que va a ser perturbador. Y aquí como pequeña anécdota, Dan Salvato, el creador de Doki Doki, originalmente decidió distribuirlo en forma gratuita porque no quería que alguien lo comprara pensando que iba a ser un dating sim y se diera cuenta de que en realidad era una obra de horror existencial. De hecho, aunque hace un año salió el remaster, todavía se puede descargar la versión original en inglés. La verdad es que la recomiendo mucho, aunque de todos modos voy a hacer aquí un resumen por si no lo han jugado. El juego se divide en 4 actos. El primero sigue las convenciones clásicas y clichés de un dating sim genérico. Prota-kun es un estudiante normal de preparatoria que realmente no tiene nada en especial. Aún así, todas las mañanas, Sayori, su amiga de la infancia, insiste en caminar junto con él hacia la escuela. Y Prota-kun es tan bruto que suele regañarla por salir tarde de casa en vez de cachar las obvias indirectas. En fin, Sayori es la vicepresidenta del club de literatura en la escuela, y un día le pide a Prota-kun que la acompañe al terminar las clases para ver si le interesaría unirse. Después de muchas negativas por parte de Prota-kun, al final Sayori logra convencerlo con la promesa de que habrá cupcakes. Y al llegar al club, conocemos a los miembros que son Yuri, la chica reservada, Natsuki, la tsundere, y la presidenta, Mónica, a la que realmente no podemos ligarlos, así que no es un personaje muy relevante. En otras palabras, Prota-kun llegó buscando cupcakes, pero encontró waifus. Después de las introducciones y otras peripecias, Mónica sugiere que todos escriban un poema, y eso abre un minijuego en el que intentas seleccionar las palabras que crees que le van a gustar a la chica que te quieres ligar para impresionarla. Al día siguiente, vamos a compartir nuestro poema con las demás chicas, y recibimos distintas interacciones dependiendo de su opinión sobre lo que escribimos. Esta misma fórmula se va a repetir en 2 ocasiones más. Al mismo tiempo que sucede esto, nos enteramos de que el club se está preparando para participar en el festival de la escuela y nos dan 2 opciones: la de ayudar a Yuri o a Natsuki para los preparativos del festival. Eso se transforma en una clase de cita con la chica de nuestra elección y todo va bien hasta que, al final del día, Sayori nos sorprende con las manos en la masa
y nos confiesa sus sentimientos. Aquí nos dan la opción de reciprocar o friendzonearla. En un dating sim normal, este sería uno de los momentos clave que va a definir la dirección del juego. Pero Doki Doki es todo menos un dating sim normal. Elijas lo que elijas, al día siguiente, cuando llegas a la escuela te encuentras a Mónica. Ella te muestra un poema de Sayori muy perturbador y te dice que la dejaste colgada. Inmediatamente regresamos a buscar a Sayori pensando que se quedó dormida. Y en cuanto entramos a su cuarto, entendemos de golpe las connotaciones siniestras de lo que nos dijo Mónica. En otras palabras, dejamos a Sayori literalmente colgada. Cuando lo jugué por primera vez, mi reacción fue regresar al archivo que tenía guardado y cambiar mi respuesta porque pensé que había tomado la decisión incorrecta. Lo que me encontré fue esto. Al intentar cargar el último archivo de juego, simplemente me dijo que los archivos se habían corrompido y no me dejó más opción que volver a iniciar de nuevo. Esta es otra de las cosas que Doki Doki hace para jugar con nuestras expectativas. Porque estamos acostumbrados a que en un juego hay decisiones correctas, hay respuestas que nos van a llevar a un final feliz. Pero, en este caso, la muerte de Sayori en el primer acto es inevitable. No hay opciones correctas ni tampoco hay forma de darle marcha atrás. Pero eso no lo sabemos cuando lo estás jugando por primera vez. Al menos en mi caso, el efecto que tuvo esto fue generar una sensación de culpa, de no haber entendido bien la situación. Y eso tomando en cuenta que Sayori era la chica que yo estaba intentando conquistar. El punto es que no siempre hay una opción correcta, y rara vez vamos a poder regresar atrás para corregir lo que pensamos que fue un error. En todo caso, el segundo acto de Doki Doki inicia precisamente en este punto. En general, el segundo acto repite uno a uno todos los eventos del primero, con 3 cambios clave. El primero es que Sayori ya no existe dentro del juego, y cada vez que se va a hacer una mención de ella, el diálogo se traba hasta que las cosas se reacomodan y en su lugar aparece Mónica. El segundo cambio es que aparecen glitches en la música y los gráficos del juego que poco a poco se van transformando en un verdadero combustible para pesadillas. Y el tercer cambio es que tanto Yuri como Natsuki comienzan a actuar en una forma un poco extraña, como si algo de sus personalidades hubiera cambiado, al grado que hay momentos en los que incluso parecería que son personas completamente diferentes. La única que parece mantenerse casi igual es Mónica, aunque cada vez se hace más evidente que también algo ocurre con ella, y que en vez de hablar con el personaje del juego, sus palabras van dirigidas hacia el jugador. En pocas palabras, algo no está bien en el club de literatura. A lo largo de los siguientes días, la tensión escala con actitudes cada vez más perturbadoras, sobre todo por parte de Yuri, al grado de que incluso Natsuki nos muestra su consternación por ella en uno de sus poemas. Todo esto culmina cuando Mónica hace todo lo posible para que pasemos el fin de semana con ella, ayudándole en los preparativos del festival. Y cuando digo que hace todo lo posible, me refiero a que incluso manipula el juego en forma evidente. Con esto Yuri explota, corre a las otras chicas del salón y, tras confesarnos sus sentimientos, le da un nuevo significado a las palabras sentir una puñalada en el corazón. Y como no tenemos nada mejor que hacer, decidimos que lo mejor es hacer una pijamada encerrados junto con el cadáver de Yuri para pasar todo el fin de semana. El día del festival, Natsuki entra al salón. Por alguna extraña razón, no se toma muy a bien que hayamos pasado con Yuri todo el fin de semana y sale corriendo. Mónica llega poco después y aquí termina el segundo acto. El tercer acto es bastante breve y ocurre en un cuarto que parece suspendido en medio de la nada. Aquí Mónica nos explica todo lo que ha sucedido hasta el momento. En pocas palabras, ella adquirió conciencia y se dio cuenta de que es un personaje dentro del juego. El problema es que, como este es un dating sim, básicamente ella también está enamorada de nosotros. Pero como había mencionado, el juego no nos permite seleccionarla como una candidata para la conquista. A partir de esto, Mónica ideó un plan para modificar la personalidad de las otras chicas. Básicamente aumentó sus rasgos negativos para que jamás fuéramos a interesarnos en ellas. Como consecuencia, la depresión de Sayori se volvió más profunda, la obsesión de Yuri la transformó en una yandere y la inseguridad de Natsuki se volvió extrema. Más allá de esa explicación, en este tercer acto lo único que pasa es que estamos sentados junto con Mónica y la escuchamos reflexionar sobre distintos temas. Y en verdad que me podría detener a analizar cada una de estas reflexiones. Pero para no hacer un video que dure 4 horas,
Solo voy a mencionar la que me pareció más adecuada para este video. En pocas palabras, Mónica se pregunta por qué nos atraen estereotipos en la ficción como la tsundere. En la vida real es muy probable que alguien así sería bastante desagradable, y aún así este tipo de personaje cuenta con una gran popularidad. En todo caso, aquí tenemos dos opciones. Dejamos que el juego continúe indefinidamente en este vacío junto con Mónica, o entramos a la carpeta de los archivos del juego y borramos el personaje de Mónica, al igual que ella borró a todas las otras chicas. Al hacer esto último, iniciamos el cuarto acto, en el que una vez más empezamos el juego como si nada hubiera ocurrido, con la diferencia de que el personaje de Mónica ya no existe y la presidenta es ahora Sayori. Y aquí tenemos dos finales. En el primero, que sería el Bad End, Sayori adquiere conciencia de que todo es un juego al igual que le pasó a Mónica, y tiene como objetivo pasar toda la vida junto a nosotros. Pero, de último momento, la conciencia de Mónica reaparece y decide borrar a Sayori junto con todo el juego, diciéndonos que se equivocó y que ese lugar no puede ser feliz. Con esto nos deja una última carta despidiéndose de nosotros. El otro solo ocurre cuando tratamos de hacer todas las rutas, es decir, de conquistar a todas las chicas antes de pasar al segundo acto. En el caso de que hagamos eso, Sayori nos agradece nuestro esfuerzo y obtenemos una carta de agradecimiento por parte del desarrollador. Curiosamente, esta idea de conquistar a todas las chicas suele ser otro de los clichés de los dating sims, y en varios de los casos es necesario para sacar el verdadero final o true ending. En ese sentido, este es uno de los puntos en los que Doki Doki sigue las convenciones del género, y a mi gusto, eso es bastante importante, porque al seguir la ruta de cada chica, se revelan datos que nos permiten entenderlas con mayor detalle. En el fondo, cada uno de estos personajes tiene un conflicto que se manifiesta como un tipo específico de soledad. En el caso de Sayori, desde el principio se nos dan pistas de cuál es su conflicto. La primera es que, como recordarán, Prota-kun nos revela que desde la secundaria solía esperarla para ir juntos los dos a la escuela, pero dejó de hacerlo porque ella se quedaba dormida y él se cansó de esperarla. Esta idea se refuerza en el primer poema de Sayori, en el que ella le habla al sol, que la despierta todas las mañanas y le invita a salir. Después le revela que si no fuera por él, podría dormir para siempre, y el poema termina en forma abrupta diciendo que quiere desayunar. Si lo leemos en forma superficial, nos puede parecer que este es un poema chafa escrito por una niña tonta, pero conforme la vamos conociendo mejor, se vuelve evidente que al hablar del sol, Sayori se refiere a Prota-kun, y que eso de dormir para siempre implica darse cuello. Una idea similar se trata en su segundo poema, en el que habla de que hay unas botellas en las que guarda pensamientos felices. Aunque con la primera lectura de este poema ya es evidente que algo no está del todo bien con Sayori, lo que se nos puede pasar por alto es que al hablar de estas botellas en las que mete pensamientos felices, se está refiriendo precisamente a que está tomando antidepresivos. El punto aquí es que la depresión de Sayori la va empujando a que se aísle y a que incluso se reproche el hecho de tener sentimientos por Prota-kun. Esto se vuelve en un círculo vicioso en el que ella se deprime y eso la lleva a alejarse de sus amigos. Pero al alejarse, eso la lleva a deprimirse aún más. Y creo que cualquiera que haya pasado por este tipo de situación o conozca a alguien que pasó por una situación similar, puede entender el personaje de Sayori. No es que ella esté sola o que quiere estar sola, sino que se siente desconectada e incluso se llega a reprochar su propia felicidad, sus sentimientos, como si eso estuviera mal. Pero si la soledad de Sayori se puede ver como algo que viene del interior, en el lado opuesto tenemos a Natsuki. En el caso de ella, su conflicto viene de que las personas que la rodean suelen rechazar o ridiculizar su hobby favorito, que es leer mangas. Esto lo vemos en forma clara cuando intenta defender que los mangas son literatura frente a Yuri. Y también se desarrolla un poco en su segundo poema, A Amy le gustan las arañas, en el que la persona que habla dentro del poema muestra un desprecio por una niña que se llama Amy por el hecho de que le gusten las arañas, y dice que va a revelar su secreto para que nadie quiera ser su amigo. La relación entre el poema y el conflicto de Natsuki es como la gente suele juzgarnos por nuestros gustos. Por otra parte, aunque nunca se dice en forma directa, hay varios momentos en los que se da a entender que el papá de Natsuki es una persona muy estricta, que posiblemente considere que leer manga es una pérdida de tiempo. Y como dije, es poco clara la relación que Natsuki tiene con su papá, aunque hay varias pistas que nos llevan a pensar en la interpretación que acabo de mencionar, sobre todo si leemos uno de los poemas secretos del juego titulado Lo que me gusta de papá. En este poema se muestra una relación que está entre el abandono y el abuso, mencionando que le gusta cuando su papá no hace comentarios sobre sus hobbies y reiterando en varias ocasiones que le gusta que su papá le dé dinero para comer. Aquí debo de mencionar que este poema solo aparece durante el segundo acto,
Y por esa razón podemos inferir que es el resultado de que Mónica metiera de su cuchara en la relación entre Natsuki y su padre. Pero hay que recordar que lo único que hizo ella fue llevar al extremo algunas de las características que ya existían en estos personajes desde el inicio. En otras palabras, me parece adecuado concluir que las actitudes que se mencionan en el poema sí las mostraba el papá de Natsuki, aunque en una forma menos extrema. Esto hace que Natsuki se suela poner a la defensiva en todo momento, y explica la razón por la que actúa como una tsundere. En el fondo, ella quiere conectar con las personas, pero tiene miedo a que la ridiculicen por sus gustos, y eso la lleva a apartar a los demás como un mecanismo de defensa. Por eso atesora tanto el club de literatura. Ese es el único lugar en el que no se siente sola. Lo ve como un espacio donde puede de verdad disfrutar en forma abierta su gusto y mantener al mismo tiempo lazos con personas que tienen gustos similares. De hecho, una de las razones por las que acepta que Prota-kun se una al club es porque él también tiene un gusto por el manga. Pasando al personaje de Yuri, ella y Natsuki actúan como el opuestos la una de la otra. A Yuri le gusta escribir poesía más metafórica y con palabras complejas, mientras que a Natsuki le gustan los poemas más sencillos y directos. Yuri es alta, reservada y voluptuosa, mientras que Natsuki es el equivalente a un chihuahua de cabello rosa. Y a pesar de todo esto, comparten un conflicto bastante similar, aunque la forma de lidiar con él es completamente opuesta. Yuri también tiene problemas para generar amistades, pero en su caso es porque no sabe cómo conectar con los otros y llega a actuar sin querer en formas que la hacen parecer grosera o altanera. Por esa razón, Yuri tiende a apartarse de los demás e intenta pasar desapercibida. En otras palabras, Yuri trata de ocultar su baja autoestima tras una máscara con la que actúa en forma madura y sofisticada. Por supuesto, cuando está con Prota-kun, ella logra sentirse a gusto y es capaz de mostrar sus verdaderos pensamientos y decir sus opiniones en forma directa. Curiosamente, aquí hay otra cosa que comparte con Natsuki, y es que Yuri tiene un hobby que también oculta de los demás. Si en el primer acto del juego decidimos ayudar a Yuri para las preparaciones del festival, ella nos revela que tiene una obsesión poco común con los cuchillos. En sus propias palabras, le gustan porque tienen una clase de belleza artesanal y al mismo tiempo son peligrosos. Lo importante de esta interacción es que a Yuri le preocupa que la consideremos como alguien rara por su hobby. Y aunque sí es algo poco común, lo verdaderamente extraño son dos actitudes que ella nos muestra unos instantes después. La primera es que, después de que Prota-kun se corta el dedo, ella entra en una clase de trance y de la nada se lo mete a la boca. Más allá de las interpretaciones que podemos hacer de ese acto, me parece llamativo que aquí vemos la parte oculta de Yuri. Detrás de esta chica estoica y callada se esconde alguien obsesiva y bastante intensa. Y en ese sentido, hay una relación directa entre ella y la forma en la que describe los cuchillos. Es decir, que es una mujer bella con un lado posiblemente peligroso. Eso nos queda claro cuando Mónica lleva al extremo las características negativas de Yuri y eso la transforma en una yandere. La segunda actitud extraña que vemos es cuando Prota-kun regresa a su cuarto después de haber salido unos minutos y la sorprende bajando la manga de su suéter para cubrir su brazo. Esto último queda como una pista de que el hobby de Yuri no se limita solo a coleccionar cuchillos, sino que tiene una forma poco ortodoxa de utilizarlos. En todo caso, el punto es que hay varias razones por las que Yuri se siente desconectada de las demás personas. Ella es alguien que se obsesiona con lo que le gusta, al grado que a veces se olvida de la situación en la que está y actúa en forma demasiado apasionada, como cuando habla por primera vez con Prota-kun sobre novelas de terror. Todo eso la lleva a apartarse de las demás personas para evitar que la rechacen por sus gustos y su forma de ser. Y aquí quiero aclarar que en este caso me refiero a hobbies bastante sanos, como su interés por la literatura o coleccionar algo que, aunque quizá nos puede parecer un poco extraño, no tiene nada de malo. Por otra parte, lo cierto es que esa actitud tan intensa por algo que nos apasiona, si se lleva al extremo, nos puede llevar a actuar en forma patanesca o incluso autodestructiva, como vemos que sucede con Yuri en el segundo acto. Pero creo que incluso en esos casos extremos, la soledad cumple un papel importante, porque muchas veces solemos guardar en secreto esa clase de actitudes, ya sea porque nos da vergüenza o porque no queremos preocupar a las personas que nos quieren. Y eso nos lleva a que pensemos en que debemos resolver el problema por nuestra propia cuenta o en que todo va a estar bien mientras los demás no se enteren, aunque la realidad es que lo mejor es buscar ayuda. En el caso de Yuri, aquí vemos otro paralelismo con Natsuki, porque en el club de literatura encuentra un espacio en el que puede compartir sus intereses con personas igual de apasionadas que ella. Y aunque a veces se le pasa la mano con algunos de sus comentarios, lo cierto es que nada se hubiera salido de control de no haber sido por Mónica. Y hablando de Mónica, su caso es el más inusual y en lo personal siento que el más interesante.
Su forma de experimentar la soledad surge cuando se da cuenta de que está atrapada en un juego y de que sus amigas son NPCs o non-player characters, que están diseñados para enamorarse del protagonista y actuar en una forma estereotípica. Por eso mismo, todos sus poemas describen ese proceso en el que ella se hace consciente de que el mundo que la rodea es ficticio. Por ejemplo, el del agujero en la pared es un poema que trata de cómo se asoma a un hueco y se da cuenta de que hay un mundo ahí adentro. El giro del poema es que en realidad ella no está viendo hacia adentro, sino hacia afuera. Es decir, que está atrapada en ese mundo. Un poco como una persona que ve a través de la ventana de una cárcel. Hasta cierto punto, esto me recuerda al mito de la caverna, en el que hay varios prisioneros que desde que nacieron están encerrados en una clase de cueva, y todo lo que ven es una pared en la que aparecen sombras de lo que sucede al otro lado de la cueva. Para todos ellos, el mundo o la realidad son esas sombras. Pero un día, uno de los prisioneros logra escapar y ve el mundo real. Eso lo aleja de los otros prisioneros, porque aunque intenta explicarles que lo que están viendo son solo sombras, para ellos esa es la realidad. Algo similar sucede con Mónica, aunque en su caso ella termina por ver a Yuri, a Natsuki y a Sayori como parte de esas sombras, meros objetos de ficción que no tienen una verdadera voluntad. Desde su punto de vista, la única persona real, además de ella, es el jugador, que vive en un mundo de infinitas posibilidades, en contraste con las elecciones limitadas que te permite el juego. Por esta razón se enamora del jugador. Y aquí surge un problema, porque a diferencia de las otras chicas, en el juego no hay una ruta que te permita elegir a Mónica como pareja. En otras palabras, no hay un final feliz para ella. Las acciones de Mónica son interesantes porque surgen como un esfuerzo desesperado para aliviar una soledad extrema. Por una parte, podemos justificarlas si pensamos en que las otras chicas son ciertamente solo personajes dentro de un juego. Pero también tendríamos que tomar en cuenta que la propia Mónica es también un personaje. Dicho de otro modo, si mañana nos enteráramos de que todo el mundo es una simulación, ¿dejaríamos de ver a los demás como personas? En todo caso, lo innegable es que ella tiene este doble papel de villano por una parte y de víctima por otra parte. Y eso hace que, al menos para mí, el final sea bastante triste. La belleza de Doki Doki es que nos muestra cómo la soledad se puede presentar de distintas formas. Por un lado, como algo que nace de nuestro interior en contra de nuestra propia voluntad y termina por transformarse en un círculo vicioso. Por el otro, como la dificultad de conectar con las demás personas por el miedo a que rechacen nuestros intereses o a que se alejen al descubrir una parte nuestra que guardamos en secreto. Incluso, la soledad nos puede llevar a realizar acciones autodestructivas o bastante perversas. De hecho, el juego nos da una muestra de lo que puede implicar sentirse completamente desconectado de la realidad como alguien que no pertenece a este mundo, al igual que le pasa a Mónica. Aún así, también nos muestra que siempre habrá personas en las que podamos confiar, con quienes podamos compartir nuestros intereses y disminuir, hasta cierto punto, la sensación de estar solos en el mundo. Quizá lo único que necesitamos es encontrar un lugar en el que podamos compartir nuestros gustos y mostrarnos como somos en forma abierta. ¿Y ustedes qué hacen cuando se sienten solos? ¿Hay algún personaje de Doki Doki con el que se identifiquen? Platíquenme en los comentarios, déjenos un like en este video. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal si quieren ver más de nuestro contenido y nos vemos en la próxima.